Hola, buenas tardes. Soy María Ángeles Marto, soy la responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de EAE y OBS. Os quería dar la bienvenida a una nueva web conference. En el día de hoy trataremos de conocer todo lo que rodea el mundo de las startups de base tecnológica para tratar de conocer también mejor cuáles son los secretos del éxito que están teniendo, ¿no? Sobre todo en los últimos momentos. Antes de comenzar con la sesión me gustaría ofreceros un par de avisos. De un lado, toda la gente que estéis interesadas en estudiar un máster o un MBA online, que sepáis que se está a tiempo de hacerlo en la convocatoria de mayo, que comienza a final de mes. Podéis pinchar en cualquiera de los links que aparecen en pantalla, en la zona inferior, y solicitáis información y un asesor contacta con vosotros para ofreceros la información del programa. Y en segundo lugar, el segundo aviso que quería comentaros, como sabéis, hace un mes aproximadamente, EAE y Harvard Business Review crearon la comunidad de retos directivos, cuyo objetivo es analizar temas relacionados con la gestión y la innovación. Ya tenéis disponible el artículo de esa semana y el comentario realizado por uno de nuestros profesores. Y ahora sí que vamos a entrar ya en la materia, en la web conference. Sabéis que mensualmente analizamos temas relacionados con la innovación, tecnológica o no, y la gestión empresarial. Y hoy lo que queremos es conocer cuáles son las peculiaridades de las startups, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, conocer sus diferencias cuando nacen con el mercado anglosajón o mercado europeo, conocer también casos de éxito, como pueden ser el de Spotify o el de YouTube, y también algún caso español que también hay. Para ello tenemos con nosotros a Juan Miguel Gómez Pervis. Juan Miguel es profesor de AI de OBS, nos ha acompañado también en alguna otra sesión como la de Cloud Computing o la de Realidad Aumentada. Él es doctor en ciencias relacionadas con sistemas de información, es ingeniero también de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, y desde su posición de profesor ha participado y ha colaborado en el lanzamiento y creación de varias startups. Antes de cederle la palabra, os recuerdo que si queréis comentar la sesión podéis hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag OBS Startup, y si no tenéis Twitter podéis utilizarlo a través de una cuenta de correo electrónico que es comunicación@onlinebschool.com. Y ahora sí, Juan Miguel. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecerte muchísimo la invitación a María Ángeles, a Online Business School y a EAE Business School por la posibilidad de estar aquí y de empezar un poco pues con qué es una startup de base tecnológica y pues los puntos que se han comentado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es los contenidos. Primero vamos a hablar un poco de cuándo una startup puede considerarse de base tecnológica como tal, porque hay muchas startups que simplemente pues se focalizan en un modelo de negocio concreto. Luego, qué peculiaridades tienen frente a otro tipo de startups, cuáles son los puntos fuertes y débiles, ¿no?, que tenemos dentro de estas startups, cuál es la ventaja competitiva, ¿no?, desde el punto de vista de estrategia de una startup tecnológica, y pues algunos casos de éxito, ¿no? Bueno, en primer lugar, empezar por un poco una startup. Vivimos, parece, en el tiempo de las startups, ¿no? De todo el mundo está hablando pues de capital riesgo, de que las startups y sobre todo los emprendedores son los que pueden un poco sacar o terminar con la situación de la crisis, al menos en determinados sectores. Se habla mucho de savia nueva, ¿no?, dentro del emprendimiento. Se habla también de una necesidad de innovar, ¿no?, y de que pasemos de un modelo basado, pues no sé, en ladrillo o en tecnologías de un perfil muy bajo a un perfil basado en la sociedad del conocimiento, ¿no?, de tecnologías de información en las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho pues tenemos muchos ejemplos de países que han realizado un esfuerzo notorio por moverse desde una industria pesada a una industria más antigua, ¿no?, a industrias ligeras basadas fundamentalmente en el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, empezando un poco por definir algo, ¿no? Hemos mirado en Wikipedia, ¿no?, y qué es una startup, ¿no? Pues Wikipedia nos dice que es una empresa de nueva creación diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable, ¿no? Y por el contrario, que una EBT es una empresa cuya ventaja competitiva se focaliza fundamentalmente en una determinada tecnología o en varias. Es decir, podemos encontrar EBTs, a partir de ahora vamos a llamarlas así, empresas de base tecnológica, que no solo tengan una tecnología, sino un abanico de tecnologías resultado de una política de investigación, más desarrollo, más innovación, ¿no? Entonces, una startup puede ser también una EBT cuando el modelo de negocio depende de una determinada tecnología. Bueno, esto, ya que estamos, digamos, en una charla de escuelas de negocio, esto es algo que en las escuelas de negocio pues lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y en las clases pues tenemos que hablar mucho de ello, ¿no? Y es de dónde se encuadra desde un punto de vista estratégico lo que es la ventaja competitiva de una startup. Entonces, si vemos, por ejemplo, el modelo canónico de las 5 fuerzas de Porter, ¿no?, que es el típico modelo que se estudia en las clases de estrategia, pues vemos que
Porter decía que la ventaja competitiva es aquello que consigue que el modelo de negocio de la empresa sea sostenible, ¿no? Y por tanto los beneficios sean sostenibles y por tanto la empresa puede perdurar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues si fuera Apple y fuera agua, ¿no? Pues sería una especie de iWater, y lo que tendría es básicamente pues un modelo de negocio muy basado en algo que ese agua tiene, pero no tiene ningún otro agua, ¿no? Y que ha sido un esfuerzo desde un punto de vista de una inversión en encontrar qué tecnología puede hacer que eso sea único, puede ser que tenga un valor añadido y que además esté aportando un determinado peso específico a lo que es la empresa, ¿no? Tanto las startups como las EBT se basan fundamentalmente en una idea, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hablar de dos tipos de ideas, ¿no? Dos tipos de procesos de creación, ¿no? De esas ideas que luego desembocan en startups y en EBTs si coinciden, digamos, la ventaja competitiva desde el punto de vista de la tecnología. ¿Qué dos tipos de procesos? Pues por un lado innovación y por otro lado disrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues fundamentalmente innovación es un cambio que se produce dentro de la empresa, dentro de la línea de productos de la empresa o de los procesos o modelos de negocio de la empresa, que lo que permiten es avanzar, ¿no? Entonces hay dos tipos de innovación. A nosotros nos va a sonar muy habitual esto, por ejemplo, en industrias como los coches, ¿no? La diferencia que hay entre un modelo de coche y ese mismo modelo 2 o 3 años después, cuando las empresas del sector de la automoción liberan ese nuevo producto, es fundamentalmente basada en cambios incrementales, ¿no? La carrocería es un poco mejor, el motor es mejor, etcétera, etcétera, pero no hay una gran diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Otro tipo de innovación es la innovación radical, que se suele definir como aquella que tiene un 30% de reducción en costes y sin embargo un doble del ROI, el retorno de la inversión, y que sería pues una innovación mucho más arriesgada, pero que tampoco cambia, ¿no? En cierto modo la industria. Y por último la disrupción. Entonces, disrupción es fundamentalmente lo que estamos buscando, sobre todo en las startups, ¿no? Hay muchos libros, como por ejemplo el dilema del emprendedor, ¿no? Que hablan de que las empresas, las startups en concreto, tienen que ser tremendamente disruptivas si quieren sobrevivir. Y fundamentalmente, pues el proceso disruptivo es un proceso que se ampara o en una nueva tecnología que enlace y es un cambio radical, un cambio drástico frente a lo que había ahí, o algo diferente. Entonces, por ejemplo, pues he puesto ahí 3 ejemplos, ¿no? Básicamente recordemos las cassettes, ¿no? Las cassettes que ahora mismo prácticamente, o los vinilos, ¿no? Son objeto de coleccionista o de una minoría que le interesa ese tipo de tecnología, pero que desde el punto de vista nuestro han quedado totalmente obsoletas. De hecho, el CD también ha quedado obsoleto, ¿no? Ahora todos hablamos de MP3, hablamos de reproductores, es otra historia, ¿no? Y esas tecnologías prácticamente desaparecen. No es que la tecnología sea mucho peor, sino que ha llegado un cambio, ¿no? Que ha permitido que esa tecnología se vuelva prácticamente obsoleta, ya digo. Otro ejemplo, pero este ya no de productos, sino por ejemplo de servicios, sería las low cost, ¿no? Frente a otro tipo de aerolíneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Ryanair. Si comparamos con aerolíneas que no son o no siguen un modelo de bajo coste, pues vemos que hay una serie de procesos disruptivos que han hecho que ese servicio sea mucho mejor y sea muy diferente, ¿no? Y luego también, pues hablando por ejemplo por otro sector, como es el sector de la moda, por ejemplo, hay un modelo de negocio, fast fashion, ¿no? Que es el modelo pues que utilizan Zara, Mango, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un modelo muy disruptivo desde el punto de vista de rotación de stocks, de una nueva cadena supply chain, una cadena de abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos modelos disruptivos muchas veces son tecnológicos, pero además es que se amparan en una nueva tecnología, ¿no? Y hay muchos casos de negocio de Harvard Business School, de otras publicaciones, ¿no? Que digamos un poco desligan o desbrozan cómo se ha producido a través de la tecnología, a través de cambios tecnológicos, esas tremendas revoluciones dentro de esos sectores, ¿no? En el caso de las startups y de las EBTs, al fin y al cabo tenemos una problemática también muy parecida a la de cualquier otra empresa que está empezando, ¿no? Tenemos un tema de financiación. Entonces quería, bueno, pues básicamente distinguir entre dos tipos de varios tipos de fuente de financiación, pero fundamentalmente una que es la que luego cuando hablemos un poco de las diferencias entre Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, yo creo que es clave. Y es el tema del capital riesgo, ¿no? Entonces el capital riesgo está un poco mal traducido en español porque realmente hay dos tipos de capital riesgo, ¿no? Uno es el seed capital, el capital semilla, que es un capital que es el que verdaderamente las startups necesitan, ¿no? Es un capital para ideas incipientes, ¿no? Con empresas que no se han desarrollado, que no tienen ingresos, que no pueden probar que puedan tener, digamos, un nivel de ingresos que de otro tipo de empresas con activos, con valores contables, etcétera, etcétera, sí pueden hacer, y que es muy importante, ¿no? Este capital es fundamental para que esos emprendedores tecnológicos, de los que luego hablaremos, pero que están en boca de todos, pues realmente hayan surgido, ¿no? Y tenemos pues muchos ejemplos en Silicon Valley, ¿no? En California, en Estados Unidos, de este tipo de capital riesgo, ¿no? Que a lo mejor en otras zonas pues sí faltan. Y luego hay otro tipo de capital riesgo que es el venture capital, que es un capital riesgo totalmente diferente, donde ya
se acerca, digamos, a una empresa que tiene retorno, que tiene ingresos, que lo que quieren es, digamos, invertir durante un tiempo y luego después vender con unos resultados para las personas que han invertido en ese fondo de capital riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es muy diferente del anterior, que quizá en startups tecnológicas es el que más se necesita, el capital semilla. Luego después tenemos bancos, luego tenemos las 3 Fs, ¿no? Family, Fools and Friends, la familia, los pocos que se puedan convencer y los amiguetes. Luego tenemos Business Angels, que también son muy importantes, ¿no? Lo veremos en los diferentes ejemplos que vamos a poner de empresas tecnológicas, pero básicamente los Business Angels juegan un papel muy importante, por ejemplo, en comunidades tecnológicas, ¿no? Donde ellos pues aportan no solo la inversión, sino además un conocimiento de la comunidad, una serie de contactos, una serie de agentes que pueden ser muy interesantes para esa empresa tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el sector de la tecnología, que además es un sector muy polarizado, que se puede ver fácilmente en las redes sociales, ¿no? Donde hay una serie de personas, de agentes dentro de nodos, dentro de la red, que son súper conectores, ¿no? Hubs muy grandes que tienen un montón de contactos, son cruciales. Luego tenemos, por ejemplo, ya hablaremos también un poco en el modelo europeo, el Estado, ¿no? O los gobiernos, o incluso la Unión Europea, como fuente de financiación para tratar de generar empleo, de generar riqueza, y a través de subvenciones o de créditos, pues tratar de animar al emprendimiento. Y luego una serie de empresas especializadas, boutiques, etcétera, etcétera. Esto vamos a hablar de todo un poco. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de las EBTs desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, es un esfuerzo en I+D+I, ¿no? Otra de las grandes teorías dice que, de las grandes teorías de estrategia, habla de que las empresas se pueden estudiar o analizar desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Resource-based view, ¿no? O sea, la vista basada en recursos. Entonces, ¿cómo se ven esos recursos? Pues hay empresas que tienen una serie de activos, ¿no? Que están en los libros contables y que se pueden verificar. Y hay otras que hacen un esfuerzo muy fuerte en I+D, que a lo mejor no se puede contabilizar dentro de los libros contables, más que como un gasto operativo o algo parecido, pero sí que tiene un fortísimo impacto en lo que es la empresa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Apple, es decir, todo el know-how, todo el diseño, toda la cantidad de investigación que tiene Apple, es muy difícil que haya empresas que lo están haciendo, ¿no? Que están intentando imitar de alguna manera o copiar ese estilo, y sin embargo sabemos que hay una tremenda brecha desde lo que estas empresas están intentando a lo que realmente Apple puede realizar, y eso es un esfuerzo en I+D+I, ¿no? Si miramos los porcentajes de inversión de las compañías tecnológicas en investigación y desarrollo, pues vemos que son tremendamente altos, ¿no? De hecho, también es muy interesante y muy manifiesto estos días que la mayoría de empresas tecnológicas como Google y Apple tienen una cantidad espectacular de dinero, ¿no? De pile of cash, ¿no? Una cantidad de recursos que están líquidos, ¿no? Y que ahora mismo podrían comprarlo, ¿no? El otro día leía en el New York Times, ¿no? que si Apple quisiera comprar algo, podría comprar prácticamente un país, ¿no? De la cantidad de dinero que tienen todavía almacenado, ¿no? Y esto es precisamente, ellos lo justifican, y además justifican no dar dividendos a las personas que han invertido en estas empresas, diciendo que, bueno, es que el sector cambia a tanta velocidad y es necesario tal inversión en I+D+I que tienen que tener esos remanentes preparados por si quieren realizar adquisiciones, ¿no? Y eso en algunos casos se justifica. Por ejemplo, Google el año pasado, cuando compró una de las divisiones de Motorola, Motorola Solutions, tenía dos partes Motorola, pues ellos se quedaron con una de ellas, pues de proveedores, por ejemplo, de teléfonos, ¿no? Y entonces ellos lo justificaban como una base de teléfonos, ¿no? De hardware que ellos van a necesitar para que su sistema operativo Android pueda funcionar, y necesitan tener ese dinero ahí para poder realizar esas inversiones, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de las EBTs es muy importante ver que ese esfuerzo en I+D+I es lo que realmente les va a diferenciar del resto de empresas y lo que va a hacer que otras empresas no puedan copiar rápidamente ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, por eso en el sector tecnológico, al moverse a tanta velocidad, es muy importante, en primer lugar, tener un fuerte esfuerzo en I+D y estar todo el rato innovando y buscando nuevas soluciones y aprendiendo nuevas tecnologías, y por otro lado tener la capacidad de poder invertir rápidamente o de poder recurrir rápidamente a un excedente de recursos, ¿no? Un ejemplo también muy notorio de esto es el tema del Google PageRank, ¿no? Google, aunque ahora mismo está tremendamente diversificado y todos tenemos un montón de productos que utilizamos al día de Google, empezó con un algoritmo, PageRank, allá por 2000, 2002, hasta que ellos compraron ya Applied Semantics, que era la empresa con la que empezaron a hacer AdSense y anuncios, etcétera, etcétera, y empezaron a monetizar toda esa inversión. Pero al principio el buscador se basaba en un algoritmo, ¿no? En un algoritmo basado en un doctorado de dos estudiantes, de Stanford, ¿no? Y entonces ese esfuerzo y esa ventaja competitiva tecnológica era
lo que hacía ya que tuvieran resultados mucho mejores en búsqueda que otros buscadores que estaban en aquella época, que ahora los digo, y cuando siempre los cuento en conferencias y tal, la gente me mira como diciendo esto viene de la prehistoria, ¿no? Como Altavista, Lycos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Yahoo, ¿no? Que tanto hablamos, empezó a incluir el buscador de Google dentro de su propia página. Entonces, esa ventaja competitiva tecnológica es algo que ha ido haciendo que se fuera distanciando de sus competidores hasta convertirse en algo que aún a día de hoy se discute mucho si hay un algoritmo más preciso que el PageRank, ¿no? Para búsquedas, y parece que no existe, ¿no? Que es el más preciso. Entonces, esto es realmente el punto más fuerte, yo creo, de una EBT. Por otro lado, y aquí sí me gustaría, pues vamos, a hablar lo más sucintamente posible, pero largo y tendido sobre esto, yo sí que creo, y la tesis central un poco de todo lo que vamos a hablar hoy, es que las EBTs y las startups son totalmente diferentes de cualquier tipo de empresa, lo que llaman los americanos brick and mortar, ¿no? Que básicamente es una empresa, digamos, de un edificio, una empresa que vende una serie de mercancía y obtiene un beneficio. Es totalmente diferente desde muchos puntos de vista, ¿no? El primero es el análisis financiero, es decir, si nosotros, por ejemplo, analizamos ahora la salida a bolsa que va a tener Facebook, ¿no? Con aproximadamente se calcula 10.000 millones de dólares, estamos hablando de una cifra que si nosotros aplicamos técnicas financieras convencionales, como por ejemplo discount flow technique, o sea, técnicas de descuento de valoración de empresas, técnicas de descuento de flujos de caja, de valoración de empresas, no se sostiene, es decir, no hay una manera de verlo eso, y menos por ejemplo con la compra de Skype por parte de Microsoft, ¿no? Una compra que también fue calificada en su momento como una especie de segunda burbuja, ¿no? Tenemos 8.500 millones de dólares para una empresa que, desde el punto de vista de ingresos, y si aplicamos pues multiplicadores financieros, si aplicamos, ya digo, este tipo de técnicas de valoración, no salen los números, ¿no? Pero es que las empresas tecnológicas son muy diferentes, es que realmente no estamos comprando un valor en libros, no estamos comprando una fábrica que produce leche y que entonces se puede ir a los libros contables, hacer una valoración de los activos y decir, esta empresa vale tanto, estamos comprando algo más, ¿no? Muchas veces Google, Microsoft, etcétera, etcétera, hablan un poco de los intangibles, ¿no? El goodwill. Efectivamente, hay unos intangibles espectaculares en lo que es el valor de la marca, es decir, todos tenemos claro que Facebook no es tanto por lo que gana, por lo que es importante, sino por la plataforma en la que se ha convertido, ¿no? Que es parte de nuestra vida y que pues se ha convertido en algo muy notorio, que además no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, incluso puede ser algo mucho más importante, ¿no? Si habéis visto la película La Red Social, ¿no? Pues el personaje que interpreta Mark Zuckerberg ya lo avisa, él dice que no sabe muy bien en qué se puede convertir Facebook, ¿no? Que él quiere que sea una especie de sistema operativo del ser humano, es decir, no sabemos hasta qué punto está creciendo Facebook ni para qué se va a utilizar, pero ya sabemos que era algo grande, y esto lo estaba diciendo cuando la compañía, por supuesto, no estaba ganando dinero y no se sabía muy bien, digamos, hacia dónde iba, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es muy importante ver que las empresas tecnológicas, las EBTs, muchas veces no pueden analizarse como una empresa normal, no puede seguir un patrón de ratios financieros, de valor contable por libros, de valor de liquidación, de multiplicadores, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas financieras, en cierto modo, no acaban de abarcar lo que es la conceptualización de la empresa tecnológica como tal. Está perdiendo algo, se está perdiendo algo por el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. ¿Qué se está perdiendo? Pues que probablemente haya un modelo de negocio que en determinado momento pueda alcanzar una cota realmente espectacular y lo que es el valor intrínseco de la empresa se dispare, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo más interesante de las startups tecnológicas, y aquí, bueno, he intentado resumirlo, aunque esto verdaderamente no da para una charla solamente, sino da para muchísimo tiempo, ver un poco cuáles son los modelos de negocio realmente que tienen las EBTs y las startups tecnológicas, ¿no? Entonces, la primera sería el modelo convencional, que es el de venta de tecnología, que yo creo que es uno de los menos utilizados, o por lo menos de las startups tecnológicas con las que nosotros lidiamos prácticamente a diario, es de los menos habituales, que es, pues yo tengo un software, yo licencio ese software o esa tecnología, o tengo un láser, o tengo una serie de productos y vendo esa tecnología o la alquilo o lo que sea y consigo dinero a cambio, ¿no? Yo creo que los modelos que vienen ahora son los que realmente más están en todo lo que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, el modelo freemium, todos utilizamos este modelo, ¿no? Google, Flickr, YouTube, todas las aplicaciones que estamos utilizando siguen un modelo freemium en el que hay algunos servicios que son gratis y otros servicios que son premium, ¿no? Que si quieres más hay que pagar. Entonces, yo tengo un montón de fotos que pues son muy bonitas, las quiero compartir, y cuando en un determinado momento quiero subirlas, me dicen, oh, te has pasado, este es tu tope, ¿quieres más? Pues compra, ¿no? Entonces, servicios de almacenamiento como Dropbox los utilizamos todos, ya digo, fotos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de servicios, prácticamente todo lo que es la web 2.0 se ha venido a llamar un
un poco la web 2.0, funcionan un poco con este modelo. Incluso las tiendas de aplicaciones del móvil, ¿no? Como las de iPhone, el Apple Store, el Android Market, que ahora se llama Play, de Google, o el BlackBerry Market, funcionan exactamente igual. Es decir, la versión normal de la aplicación es gratis, pero cuando quieres algo más tienes que pagar más, ¿no? Entonces este modelo se ha validado él solo y ha dejado entrever que hay mucho que hacer en este tipo de modelos premium, ¿no? Donde la gente paga por servicios de valor añadido. Después, saltándome el de externalidades de red, que es el que más me interesa, vamos a la publicidad, ¿no? Evidentemente la publicidad, toda la web desde sus inicios estaba basada en la publicidad como modelo de negocio. Básicamente era una especie de sucedáneo de la televisión, de la radio, de otros medios de comunicación, donde pues había anuncios. ¿Es este un modelo de negocio? Por supuesto, es decir, si Google es la empresa que más factura en la web y es una empresa que se basa totalmente, prácticamente en publicidad, ¿no? Desde el punto de vista de ingresos, es evidente que este modelo sigue funcionando, ¿no? Y luego el de externalidades de red, que para mí es el más interesante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo creo que viene ahora o está aproximándose o incluso ya está aquí, ¿no? Prácticamente todos que estamos aquí utilizamos WhatsApp, utilizamos Facebook, utilizamos Twitter. De hecho, la gente que estamos interactuando estamos utilizando Twitter, y Twitter y todo, WhatsApp, etcétera, se basa en un modelo de externalidades de red. Entonces, ¿qué es externalidades de red? Fundamentalmente, bueno, el otro día en una conferencia preguntaba a alguien, ¿no? ¿A quién llamó la primera persona que tenía un teléfono? Cuando solamente había un teléfono, ¿no? ¿A quién llamaba? ¿A sí mismo? Bueno, no podía, ¿no? Porque básicamente no puedes llamar a ti mismo, ¿no? O ¿a quién le escribió el primer mensaje Mark Zuckerberg cuando él creó Facebook, cuando solamente estaba él dentro de la red? Entonces, probablemente una red que se crea desde el principio, como el teléfono, como Facebook, como WhatsApp, etcétera, si solamente la utiliza un número muy reducido de usuarios, pues su valor es muy limitado. Pero si ese número de usuarios empieza a crecer, el valor de esa red empieza a crecer exponencialmente y el valor de la empresa con él. Es decir, ahora mismo en WhatsApp, hace 2 semanas, se de alguna manera descubrió, ¿no? Por un fallo en la seguridad de la red de WhatsApp, que aquí en España había 10 millones de usuarios, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, si solamente esa parte de la empresa de WhatsApp aplicada a España se independizara y, digamos, tratara de cobrar, ¿no? Por ejemplo, 1 euro, ¿no? Al mes, ya te serían 10 millones de euros al mes. Es muy discutible porque habría mucha gente que se saltaría probablemente a la otra red, ¿no? Pero sí es verdad que la connotación de cuánto ha cambiado esa red desde que empezó a utilizarse hasta ahora es espectacular desde el punto de vista de cómo ha crecido exponencialmente y de cómo hay cada vez más usuarios, ¿no? Entonces, para mí este modelo es clave. Yo creo que gran cantidad de startups, ¿no? Que se basan en la web, y no solamente que sean redes sociales de un determinado nicho de mercado, sino simplemente aplicaciones como tal, software, ¿no? Que estén basadas pues en otras aplicaciones. Pensemos también en juegos online, por ejemplo, en juegos de las tiendas, en pequeñas aplicaciones de las 3 principales tiendas de teléfonos, etcétera. Todo aquello que funcione con una interacción de más de n+1 usuarios y que vaya creciendo según sea una red, es verdaderamente una auténtica mina de oro, ¿no? Desde el punto de vista de cómo los usuarios pueden hacer que realmente esa red tenga sentido, ese modelo de negocio tenga sentido y esa aplicación funcione, esa empresa prospere y tenga un modelo de negocio sostenible. Entonces yo creo que la externalidad de red es fundamental. Bien, aparte de eso, luego también, bueno, incidir en el tema del equipo, ¿no? De las personas que componen la empresa. Como hemos dicho antes, si nosotros valoramos una startup por los medios tradicionales, por ejemplo, activos pasivos, patrimonio neto, etcétera, pues probablemente veamos que si una startup pues está en una oficina alquilada, prácticamente no ha comprado, no tiene CAPEX, no ha habido inversiones, ¿no? En capital, no ha habido tampoco compra de edificios, no ha habido tampoco pues un intangible, porque a lo mejor la marca no vale tanto y tal, podamos pensar pues que realmente el valor de esa empresa es muy pequeño. Sin embargo, muchas empresas, ¿no? Y luego vamos a mencionar muchos nombres y muchos casos de éxito que realmente es así, es decir, es una oficina con 20 personas que está alquilada y realmente el capital es de esa empresa y el valor de esa empresa es su capital humano. Es decir, la gente que está en la empresa es fundamental, ¿no? Muchas veces, sobre todo en startups de software, ¿no? Es de los pocos sitios donde se considera verdaderamente al programador o al ingeniero software como una auténtica fuente de conocimiento, ¿no? Hay muchas empresas grandes que, bueno, el programador pues parece esa persona que está ahí, sí, sabe mucho, el técnico, ¿no? Si me estropea el ordenador voy a preguntarle, ¿no? Pero en este caso, en el caso de las EBTs y sobre todo de las de software, esa gente es la que realmente está implementando, está poniendo, ¿no? En práctica las ideas que se han tenido en una fase previa de innovación o de disrupción
promoción o de lo que sea, y eso es fundamental. Es decir, el equipo de esas EBTs yo creo que es realmente lo que está constituyendo el valor añadido de esa empresa como tal. Y muchas veces son 2 o 3 ingenieros, ¿no? Luego vamos a hablar de Instagram, la última gran explosión de la burbuja, ¿no? Entre comillas, una empresa que partió prácticamente de 3 personas, ¿no? 3 ingenieros que empezaron a trabajar con ellos, una aplicación para mandar fotos a través del teléfono móvil y para comentarlas, y que pues tras una serie de inyecciones de capital pues ha llegado a valer o ha sido comprada por Facebook por $1.000 millones, ¿no? Estamos hablando, y creo que me parece que la plantilla lo estaba revisando ayer, creo que tiene 15 personas, una cosa así. Entonces estamos hablando de algo realmente espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental. Bien, otra cosa que creo que que tiene muchísima relevancia a día de hoy para las startups en concreto es el tema del social media, de los medios sociales, ¿no? Yo creo que ahora mismo las startups cuentan con un arma espectacular desde el punto de vista de la promoción y desde el punto de vista de la interacción que antes no tenía. Es decir, antes cuando lanzabas una startup, y yo he visto muchos casos de esos de primera mano, tenías que ir, pues si querías anunciarte, a los medios de comunicación tradicionales, que eran espectacularmente caros, y además llegabas solamente a un determinado público, ¿no? Dependiendo de la audiencia y del target que estuviera segmentado el anuncio, ¿no? Que querías realizar. Ahora, a través de social media, la cosa se ha vuelto mucho más fácil, sobre todo porque hay mucha gente que le gusta la tecnología, ¿no? Lo que se llama en la curva de difusión los early adopters, las personas que se lanzan a probar las cosas que salen nuevas, y a esa gente se le puede llegar de una manera mucho más rápida o directa, ¿no? A través de muchas veces redes sociales, o tuiteando, ¿no? O a través de LinkedIn, o a través de YouTube, o a través de Google Plus, o a través de Foursquare. Entonces, lo que ahora sí ha cambiado en ese sentido es que social media puede ser una muy buena herramienta para una startup que está empezando, cuyo presupuesto para marketing es cero, o presupuesto para anuncios es cero, plan comercial es cero, etcétera, etcétera, pero pueden llegar a una comunidad nutrida de gente que le interesaba eso y que además está muy sintonizado con lo que ellos quieren hacer, ¿no? Bien, luego el social media, claro, también es diferente dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una especie de broma, ¿no? Donde te viene un poco para qué es cada cosa, pero sí es interesante ver que muchos de estos canales de social media, las grandes empresas muchas veces tardan en digamos, adaptarlos, ¿no? o integrarlos dentro de sus sistemas de marketing digital, ¿no? y de comunicación, y sin embargo las pequeñas empresas son las que lo hacen. A mí me sorprende ver, por ejemplo, compañeros, estudiantes también, que se crean una startup y lo primero que tienen, pum, 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 son todos los indicadores de las redes sociales. Y yo digo, pero es que antes de haber hecho nada, ya has hecho la página web con todos los indicadores sociales. Me dicen, ya, pero es que esto es muy importante porque tengo en Twitter 400 personas y ya les he dicho que mi beta privada va a salir en 2 semanas, y les tengo ahí expectantes y mandan comentarios y oye, me animan, oye, me da una realimentación, por lo menos ya sé que hay alguien ahí al otro lado, ¿no? Porque es que antes era la soledad total, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esto es una cosa muy importante, y creo que para las startups es fundamental. Ya digo, por 2 motivos. En primer lugar, porque no se necesitan tantos medios como antes para llegar a una cierta audiencia, y en segundo lugar, porque también puedes encontrar gente que está mucho más sintonizada con lo que tú esperas ver, ¿no? Es un poco, mucha gente habla de la revolución de los geeks, etcétera, etcétera, ¿no? De gente que está todo el día conectada, también los nativos digitales, ¿no? Que es espectacular ver cómo dominan y controlan las redes sociales mejor que nadie, ¿no? Y son capaces de transmitir un montón de información. Entonces, es un nuevo mundo y es interesante. De hecho, para las startups yo creo que es un aliado fundamental, y alguien que no esté utilizando esto, pues está perdiendo un activo importante. Bien. Bueno, y ahora la parte, digamos, un poco más, yo creo, interesante, ¿no? de las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Esto es algo sobre lo que se ha escrito muchísimo. Yo no pretendo aportar nada, solamente pretendo, digamos, glosar de la manera más sucinta y más sincera posible cuáles creo yo y cuáles todo el mundo, digamos, habla que son las principales diferencias. Entonces, básicamente hay un modelo en Estados Unidos que es el modelo de Siliconomics, ¿no? Que es basado en Silicon Valley, en las empresas que de base tecnológica, ¿no? Que aparecen en este área de California. Entonces, si nosotros miramos, digamos, herramientas analíticas, ¿no? Como por ejemplo el diamante de Porter, para ver dónde están, pues cuál es el motivo de que en Silicon Valley haya tantas empresas, ¿no? Entonces él te empieza a explicar, pues porque hay muy buenas universidades, porque también hay otras empresas que ayudan, porque hay gente que financia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es cierto. Ahora bien, lo que yo sí veo que es la gran diferencia, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, es la inversión y lo que se espera. Es decir, si yo, por ejemplo, mañana
¿no? Como es el caso de alguna empresa que vamos a conocer fácilmente, salgo de una fiesta y digo, pues es que me encanta esta fiesta, voy a compartir todos los vídeos con mis amigos. Y entonces me creo una web, ¿no? que lo que hace es emitir los vídeos, ¿no? y hago esto. Y entonces de pronto esa web, claro, empieza a subir un montón de vídeos y empieza a consumir un espectacular ancho de banda, ¿no? Y eso empieza a consumir dinero, y estamos hablando ya de cientos de dólares, miles de dólares, empieza a subir la cuenta, y oye, que es que hay gente que coge y dice, pero ¿tú cuánto ganas con esta web? No, yo no gano nada. Bueno, pero no pasa nada, te voy a poner, no sé, te voy a inyectar, sí, no sé, 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, esto es una cosa que realmente es totalmente irreal. Es decir, si tú lo analizas desde el punto de vista, ya digo, de beneficios operativos, de ventas, etcétera, etcétera, esto nunca pasaría, ¿no? Y un poco es lo que sucede, o ha sucedido, y sigue sucediendo, que es lo realmente interesante, con un montón de empresas, ¿no? Volvemos a hablar, por ejemplo, de Instagram, ¿no? Una red social para enviar fotos, etcétera, etcétera, y tal, que empezó con 3 personas, pero recibió inyecciones de capital de 25 millones de dólares y siguió recibiendo inyecciones de capital en diferentes rondas de financiación, sin esperar ningún tipo de ingresos. Y lo mismo sucede con YouTube, y lo mismo sucede con Facebook, y lo mismo ha sucedido con un montón de empresas. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿pero cuál es el modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio es la publicidad, ¿no? YouTube parece que se rentabiliza con los anuncios, y Facebook también tiene la publicidad, pero es que esa publicidad, hasta que ha pasado de ser números en rojo a números en negro, ¿no? Pues ha habido ahí una especie de travesía en el desierto, que es lo que realmente es espectacular, que ha habido un montón de inversores que han seguido apostando por esa web o por esa empresa que no ingresaba, ¿no? Y luego además se ha comprado con unas plusvalías espectaculares, ¿no? En el caso de YouTube creo que fueron 600 millones de dólares lo que pagó Google, ¿no? En 2006. En el caso de Instagram es muy reciente, hace 2-3 semanas, 1.000 millones de euros por parte de 1.000 millones de dólares, perdón, por parte de Facebook. Entonces es bastante espectacular y notorio. ¿Cuál es la diferencia también, yo creo, en Estados Unidos? También la tremenda competencia, es decir, a diferencia de, por ejemplo, determinados clústeres de innovación europeos, que ahora vamos a hablar de ellos un poco, es un lugar donde hay un clima, sí es verdad, de mucho emprendimiento y de financiación, pero también es verdad que hay muchísima gente que está intentando salir adelante. Entonces es un poco el efecto bosque de plantitas, ¿no? Hay solamente algunas plantitas que son las más fuertes, o que están mejor conectadas, o que reciben financiación, que pueden sobrevivir, mientras que el resto no lo logran, ¿no? Entonces yo creo que esta Siliconomics es una cosa muy particular de Estados Unidos, y de un determinado ecosistema que es mucho más agresivo, mucho más cruel, tal vez mucho más darwinista, y que funciona en determinados aspectos, ¿no? También es verdad que Estados Unidos, como bueno siempre ha pasado, ¿no? Con la mayoría de sus empresas, tiene un mercado doméstico muy fuerte. Entonces, si tú empiezas a crear una red social y esa red social, digamos, pega fuerte en Estados Unidos, ya tienes un mercado basado en prácticamente 180 millones de personas, ¿no? O más, ¿no? de potenciales usuarios para ese producto. Entonces, una vez que eso se hace fuerte ahí, es fácil que se expanda al resto, ¿no? del mundo, ¿no? En cambio, el modelo europeo yo sí que creo que es muy diferente. Es decir, no se puede generalizar, porque hay un montón de startups que también reciben financiación, hay boutiques, hay muchos business angels, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que hay una parte de la innovación o de la investigación europea que sí que se canaliza desde un punto de vista más, digamos, estatal, o más orientado al gobierno. Es decir, en Europa, por ejemplo, hay fuentes de financiación para investigación aplicada que se supone que tienen que derivar en transferencia de tecnología, ¿no? Como por ejemplo el 7º programa marco de la Unión Europea, o como por ejemplo el programa de Eureka, ¿no? Entonces, esos 2 programas son programas de carácter europeo, cuya sede de acción está en Bruselas o en Luxemburgo, dependiendo un poco del programa y de las características, donde se establecen unas líneas de investigación. Entonces se dice, a Europa le interesan estas líneas de investigación, ¿no? Y entonces aparece un programa, que es en este caso el programa del 7º programa marco, que se va renovando dentro de una agenda, ¿no? de la innovación europea, donde se establece una serie de líneas de investigación. Entonces, por ejemplo, cloud computing, redes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, si hay empresas que creen que deberían tener o tiene un modelo de negocio que está altamente sintonizado, altamente conectado con ese tipo de líneas de investigación, pues pide parte de esa subvención, o de ese crédito, o de esa modalidad de financiación, y recibe una financiación. Yo también creo que la competencia no es
tan, digamos, brutal como en clústeres de innovación, como por ejemplo en Estados Unidos, como puede ser lo que hemos hablado de Silicon Valley. Y luego también creo que en Europa se piensa un poco más antes de actuar. Tampoco es llegar al extremo de lo que los ingleses llaman parálisis by analysis, de tanto pensar que al final no haces nada, sino que sí que creo que las cosas, digamos, tardan un poco más en realizarse, pero también es verdad que hay casos flagrantes de éxito, ¿no?, de startups europeas, pues que han conseguido también llegar al máximo nivel y alcanzar un montón de rentabilidad, una rentabilidad muy alta, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es importante, pero creo que los dos modelos también siguen un poco patrones culturales, ¿no?, que son muy diferentes en los dos sitios y que además pues están claramente diferenciados. Entonces, muchas veces pues preguntan, bueno, y si eres un emprendedor, ¿dónde te vas? Bueno, yo creo que si eres un emprendedor tecnológico, yo creo que tienes un caldo de cultivo muy bueno en Estados Unidos y muchas posibilidades de hacer cosas, y de hecho muchos emprendedores españoles, ¿no?, que lo han dicho, pues oye, yo creo que en Silicon Valley tenemos más posibilidades, tenemos un mercado que es muy dinámico y podemos conseguir muchas cosas allí, y se han ido, ¿no? Pero yo creo que también al irse, por blogs y por comentarios que ellos hacen, pues también ven que claro, la competencia es desmesurada y ahora tienen muchísimas más dificultades en primero hacer networking, conocer a la gente adecuada, conocer a los inversores adecuados, porque los inversores están viendo a lo mejor del orden de 30 o 40 planes de negocio al día, ¿no? Entonces, básicamente eso no es exactamente igual que aquí, ¿no?, donde también al emprendedor, por ser europeo, entre comillas, puede tener una ayuda por parte de los gobiernos y puede tener una mayor comprensión, un régimen fiscal adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve viviendo 2 años y medio casi en Irlanda, y en Irlanda pues es un país que, por ejemplo, para la innovación, para las empresas, etcétera, etcétera, tiene un régimen fiscal muy bueno, prácticamente no hay impuestos, hay un montón de facilidades desde el punto de vista de operativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso en Estados Unidos pues a lo mejor no estaba, ¿no? Y hay mucha gente que se venía de Estados Unidos, pero... Una pregunta, Juan Miguel, en Asia, que ahora está habiendo bastante capital, ¿está habiendo movimiento de ese tipo de financiación de startups? Vale. Bueno, Asia, esta pregunta es la pregunta del $1.000.000, porque yo creo que Asia es justo, si estamos yendo en dirección a Estados Unidos o Europa, es justo lo siguiente, es decir, que la innovación está tan marcada por el gobierno que prácticamente no hay innovación fuera del gobierno. Es decir, si en China se quiere tener la mejor empresa de lo que sea, no hay ningún problema, se contratan no sé cuántas consultoras extranjeras para ver el camino y desde el gobierno, ¿no?, desde una orden centralizado, pues invierte en eso, ¿no? Que tenemos ahora, por ejemplo, acabo de ver hoy en el periódico pues que Samsung está creciendo, ¿no?, en valoración. Por ejemplo, HTC, que es la empresa esta taiwanesa, ¿no?, de móviles también, de smartphone, pues no ha conseguido el éxito de Samsung, y Samsung es una empresa que está creciendo, que es el mayor proveedor de Apple, ¿no?, que tiene una importancia espectacular. ¿Qué ha hecho el gobierno coreano desde hace 20 años? Invertir en sus empresas, dirigirlas, ¿no?, poner todas las facilidades posibles y que esas empresas se conviertan en las líderes a nivel mundial de determinada tecnología, pero muy dirigido desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Hay una estrategia de que esa empresa en concreto va a ser la mejor empresa o de las mejores del mundo en esto en concreto. Entonces, yo creo que toda la innovación es en Asia, que también sigue un patrón cultural, ¿no?, donde todo está mucho más jerarquizado, donde hay un respeto, una autoridad, ¿no?, por la persona más sabia o la persona que más autoridad tiene, y toda esa innovación va canalizada en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es la gran diferencia. Entonces, en Estados Unidos es más cada uno mismo, ¿no?, el culto del individualismo lo hacemos aquí. En Europa lo hacemos nosotros, pero nos puede ayudar un poco el gobierno y también con otros criterios, y lo otro es ya dirigido por el gobierno, creo yo. Pero vamos, es que es muy interesante, ¿no?, porque yo creo que en Asia justamente es donde se dan cambios tecnológicos espectaculares, se tiene una innovación espectacular. Yo también estuve en Corea, estuve 6 meses allí viéndolo, y lo que veía era impresionante desde el punto de vista de todo lo que el gobierno ayuda, ¿no? Pero el gobierno ayuda desde el punto de vista de dinero, de insuflar desde el punto de vista de política macroeconómica dentro de sus empresas auténticas inyecciones de capital para que sean las mejores, de cómo la gente trabaja en una dirección particular, pero que esté todo muy definido desde un punto de vista de planificación, ¿no? Y si hablamos de China, yo creo que no es una herencia directa a lo mejor del gobierno comunista, pero sí hay una planificación central, ¿no?, de hacia dónde tienen que ir las cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, energías renovables. Si de pronto se decide que energías renovables es una prioridad, pues se buscan expertos y se construye una industria de energías renovables desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental. Educación, lo mismo, ¿no? Los coreanos, muchísima inversión en educación, en banda ancha, son los que tienen la banda ancha más rápida del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pero es interesante. Vámonos a Asia. Entonces, bueno, luego también algunos ejemplos, ¿no?, para no hacerlo demasiado largo, pero bueno, de algunas empresas, pues tenemos, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no?, un sitio web para compra-venta de productos por internet. Mercado Libre, además, es una empresa de innovación interesante, es una empresa latinoamericana
Creo que es, si mal no recuerdo, me parece que es Argentina, he estado revisando esto. Básicamente es un modelo muy similar al de eBay, ¿no? Entonces mucha gente podría decir que es un no-brain, ¿no? Un no-brain es cuando copias una idea y la aplicas en otro mercado directamente, ¿no? Pero Mercado Libre es una de las empresas más rentables y que además tiene un modelo de negocio muy sostenible. Luego tenemos Privalia, por ejemplo, que es un club privado de compra de productos de primeras marcas, que también se va a un modelo de negocio de descuentos, ¿no? Un modelo de negocio interesante. Estábamos comentando antes, ¿no? Que la Bybit, que también es una empresa un poco competidora, había estado también dando una charla, ¿no? Con alguno de las claves del modelo de negocio. Yo creo que es un modelo de negocio muy interesante, basado en comercio electrónico, que realmente el comercio electrónico está funcionando a día de hoy, ¿no? Y ahí ver empresas como Privalia, como Groupon, como Bybit, etcétera, etcétera, que se basan en un modelo de negocio de comercio electrónico y que estén funcionando, yo creo que es muy muy buena noticia. Luego tenemos eBay. Bueno, ¿qué se puede decir de eBay, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos utilizado eBay. Una empresa de subasta, yo creo que es una de las pioneras del comercio electrónico también a nivel mundial, que compró PayPal en su día, etcétera, etcétera, y que fundamentalmente, bueno, aparte de comprar Skype y luego venderlo, ¿no? a Microsoft, lo que sí ha logrado es establecerse como una de esas grandes compañías, ¿no? Que a nivel mundial pues es una compañía puntera en el comercio electrónico. PayPal, que es subsidiario de eBay, también yo creo que es una empresa muy interesante. Yo creo que PayPal y un montón de empresas están a punto de realizar una nueva revolución, desde el punto de vista de los pagos, que son los pagos por el móvil, ¿no? Hablamos mucho ahora pues de tecnologías NFC, Near Field Communication, que son básicamente energías con las que con el móvil pues puedes pagar en determinadas etiquetas, ¿no? Y puedes procesar esos pagos. Yo creo que es una revolución pendiente y hay muchos actores implicados, ¿no? Está Google, que ha sacado Google Wallet, que es una especie de cartera para teléfonos Android, PayPal, que tiene sus propias aplicaciones. Hay una alianza también de American Express con otros proveedores, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es verdaderamente un mercado muy interesante, muy competitivo también, evidentemente, pero muy interesante, ¿no? Y desde el punto de vista del emprendimiento tecnológico me parece muy interesante. Bueno, Amazon. Lo mismo, ¿no? Se pueden decir por verdades de Amazon, excepto que es un auténtico éxito y que además siempre en todos los libros de innovación tecnológica se describe con una sola palabra y es pionero. Es decir, cuando Amazon, mucha gente hubiera pensado que una librería que no tuviera soporte de papel y que no tuviera estanterías no iba a funcionar, Amazon ha conseguido arruinar a todas las grandes cadenas de librerías estilo Barnes & Noble en Estados Unidos, ¿no? Simplemente una librería infinita, una especie de Babel de Borges. Amazon además cuenta con un innovador, un pionero como Jeff Bezos, que siempre ha visto dónde estaba la ventana. Es decir, cuando nadie se imaginaba que Amazon podía tener, pues además lo que tenía, que eran unos gigantescos centros de datos, ¿no? Donde podía almacenar un montón de datos, Amazon inventó prácticamente la computación en nube, el cloud computing, ¿no? Empezó a dar Amazon Web Services, empezó a dar capacidad basada en pago por uso y creó una tecnología que verdaderamente desde un punto de vista de este tipo de plataforma, pues no te lo esperabas, ¿no? Y yo creo que la revolución es como una especie de Apple, ¿no? Siempre consigue reinventarse a sí mismo y seguir, ¿no? Empezar con los libros electrónicos, lanzar Kindle o Kindle Fire, etcétera, etcétera, y pues estar prácticamente cambiando todo el sector editorial de un sector tan tradicional, ¿no? Que es tan difícil desde el punto de vista de disrupción, ¿no? Modificarlo y conseguirlo. Es verdaderamente espectacular, ¿no? Es una de esas startups que dices, bueno, es una startup, ahora es un coloso, pero es impresionante. ¿Qué visión, ¿no? Bueno, Instagram, ya lo hemos comentado bastantes veces. Básicamente el 2 de febrero de 2011 se anunció que Instagram recaudaba 7 millones, estaba fundado por Kevin Systrom y Craig Mike, y el producto se lanzó el 6 de octubre de 2010. Entonces vamos a analizar básicamente la historia de Instagram, ¿no? Se lanza el 6 de octubre de 2010, es una aplicación para compartir fotos, recibe en una ronda de financiación, una de estas primeras rondas de capital, de lo que hemos llamado aquí Seed Capital, Capital Semilla, el 2 de febrero de 2012, 7 millones, y hace 2 semanas, es decir, si mal no recuerdo, creo que era el día 13, creo que fue el 13 de abril, sí, efectivamente el 13 de abril, se vendió por 1.000 millones de dólares, ¿no? Si nosotros hacemos un poco un balance del retorno de la inversión, ¿no? Dentro de esta empresa, pues es que vemos justificado, ¿no? Que haya publicaciones tan prestigiosas como The Economist o New York Times que estén hablando de que hay una nueva burbuja tecnológica, ¿no? Porque esto parece que recuerda a los tiempos de los años 2000, ¿no? De la época de los .com, donde empresas que no tenían
ingresos, estaban totalmente sobrevaloradas y era espectacular ver lo que la gente pagaba por ella. Además era inversión, es decir, no era que los bancos, no era una burbuja como la inmobiliaria, ¿no?, donde los bancos han dado préstamos y es una burbuja mucho de crediticia, digamos, ¿no? Esto es una burbuja de inversión, ¿no?, de sub y baja de la bolsa o sub y baja de determinadas empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que animo aquí a todos los emprendedores tecnológicos, que se hace una especie de Instagram, que se inviten a lo que sea, porque desde luego es tremendamente rentable. Yo creo que hay una ventana espectacular, ¿no?, para hacer un montón de cosas, ¿eh? Instagram además ahora ya está para Android, porque lo sacaron hace 2 semanas, se ve que ya sabían un poco hacia dónde iban las cosas. Bueno, luego un recuerdo cariñoso para Moviberi de Raimundo Alonso Cuevillas, la persona que estuvo aquí conmigo también en una de las charlas, ¿no? Sí, estuvimos analizando el desarrollo de aplicaciones móviles a través de empresa y tal, y vino a presentarnos de hecho su negocio, que era Moviberi. Me parece muy interesante también, ¿no? Y emprendedor español, necesitamos muchos emprendedores españoles, así que toda nuestra fuerza. Bien, luego Spotify, bueno, luego vamos a hablar un poquito más de YouTube y de Spotify, así que me voy a saltar. Luego Minube también es una empresa española, me parece un emprendimiento muy interesante también, buscador online de reserva de vuelos baratos, que también pues tiene una connotación muy social, ¿no? Ha habido un montón de interacción en redes sociales, ¿no? Básicamente los emprendedores dieron una vuelta al mundo, contaban los sitios que más les gustaba, etcétera, etcétera, y es uno de esos casos en los que el social media desde luego ha ayudado mucho a esta empresa, ¿no? Que si no hubiera sido por los social media, pues, probablemente muchos de nosotros no sabríamos ni que existía y probablemente no hubieran tenido una viabilidad. Hay, por ejemplo, bueno, también quiero agradecer, por cierto, a mi equipo, ¿no?, que son los que me han recopilado todos los datos sobre estas empresas, un fortísimo agradecimiento y caluroso abrazo para ellos. Entonces, por ejemplo, aquí me indicaron el otro día que Caja Navarra era la que había invertido pues, esa cantidad en forma de préstamo participativo, ¿no? Entonces, otra de las maneras que hemos visto de fuentes de financiación habituales. Bien. Bueno, YouTube ya vamos a hablar. Twenty. Bueno, Twenty también es muy interesante porque es un caso de red social y que además es notoriamente española, totalmente autóctona, y que pues tiene encandilado al público joven. Entonces, Twenty es un buen ejemplo también para para emprendedores españoles que han buscado una rentabilidad interesante, ¿no? Y que cuando Telefónica lo compró por 72 millones de euros, básicamente consiguieron recapitalizar la inversión y además pues ir de la mano de la empresa más grande de tecnología española. Además, Twenty, lo último que he visto cuando venía hacia acá en el coche era que hay un montón de autobuses ya que anuncian Twenty Móvil como un nuevo operador, que era un poco la idea que tenían ellos al integrarse en Telefónica y buscar también pues una especie de nueva segmentación o nueva línea de negocio en ese sentido, ¿no? Yo creo que es verdaderamente interesante. Bueno, Twitter. Twitter es una de esas empresas que, lo hemos comentado antes, más que una empresa se ha transformado en una plataforma de comunicación. Es decir, si nosotros intentamos una valoración de Twitter, que hay muchísimas en el mercado secundario, realmente vamos a errar el tiro porque es difícil darse cuenta de lo que Twitter significa si solamente miramos la gente que trabaja en esa pequeña oficina de San Francisco donde están ubicados y donde los servidores están ubicados, ¿no? En Twitter estamos hablando de un instrumento de comunicación que, por ejemplo, le ha puesto la cara a muchísimas celebrities, ¿no? Donde Lady Gaga es la persona que más seguidores tiene, ¿no? Y aquí en España pues un montón de futbolistas, cantantes, etcétera, etcétera, lo ha utilizado también como un vehículo de comunicación personal. Y realmente no es lo que la empresa vale, sino en lo que la empresa se ha transformado, ¿no? Que es una plataforma sin precedentes. Otro ejemplo muy bueno, pero este sí con ingresos, por ejemplo, es LinkedIn. Yo recuerdo el año pasado haber leído críticas sobre LinkedIn, su valoración en bolsa, pero sin embargo LinkedIn sí tiene ingresos y además están probados. Es decir, es un modelo muy freemium, ¿no? Si tienes por ejemplo, quieres contratar con determinadas empresas o quieres poner tú anuncios de trabajo, etcétera, etcétera, pues tienes que pagar una cuota, unos servicios premium, y esos servicios sí se han traducido en ingresos que sí pueden obtener una valoración. Entonces no estamos hablando de otras empresas del modelo este de Siliconomics, donde se quema el dinero, hay un burn rate, una tasa de quemado altísima y no se recupera, ¿no? En este caso sí que se están recuperando y sí que es una empresa rentable. SoundCloud, muy interesante. Una empresa berlinesa que lo que nos permite es, pues, por ejemplo, hay DJs aficionados o gente que tenga pues ganas de poner su música ahí fuera, una plataforma espectacular de
de distribución y de muestra de proyectos musicales, ¿no? También rentable y muy interesante. Además ha tenido una inyección de capital muy fuerte y tiene más de 3 millones de usuarios. Es una empresa muy interesante que conviene no perder de vista. Shazam es esa empresa que está basada o que lanzó esa pequeña aplicación, ¿no? Que nos ha descubierto que podemos saber de qué canción estábamos hablando cuando estábamos buscando aquella canción, que basta tararearla o ponerla para que automáticamente la identifique, ¿no? Lo mismo, una empresa británica muy interesante. Otro día leía que va a haber, están buscando otro tipo de servicios, ¿no? Mucho más interesantes, también basados también en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Están contratando un montón de gente, señal de que las cosas les va muy bien. Quora, bien, Quora es una de estas cosas que cuando estuve en Estados Unidos, la última vez que estuve, no podía entender muy bien cómo estaba triunfando y cuál era el éxito de Quora, ¿no? Pero básicamente es una comunidad de preguntas y respuestas donde lo que realmente es interesante es que puedes preguntar absolutamente cualquier cosa y hay una comunidad espectacular. Iniciativas como la de Quora, yo creo que probablemente si se hubieran lanzado en Europa no habrían enraizado, ¿no? De una manera tan espectacular como lo han hecho en Estados Unidos, pero sigue siendo muy interesante Quora. Es que lo de Quora sí que es verdaderamente un fenómeno paranormal. Yo creo que aquí, por ejemplo, no hubiera tenido esa acogida, ¿no? De un montón de gente como loca por responder, ¿no? Y por un montón de preguntas. Un ejemplo, por ejemplo, es Yahoo Questions, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Y sin embargo, el seguimiento de Yahoo Questions, ¿no? De comunidades europeas, yo no lo he visto tanto. Y sin embargo, en Quora parece que hay una comunidad espectacular de talibanes de las preguntas y respuestas que están metidos y que tienen perfiles altísimos. Por un tema mejor cultural, sí puede ser, sí, y no sé muy bien a qué obedece, pero sí es verdad que la gente realmente, sobre todo además, por lo visto, por lo que yo leía lo último en la zona de Silicon Valley, todo el mundo tenía un perfil en Quora, ¿no? Y era como una de esas cosas que tienes que tenerlo, y tienes que tener tu perfil en Quora, y tienes que estar todo el rato contestando, y además todo el mundo quiere ser el usuario que más preguntas contesta, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé. No, a lo mejor aquí triunfa Quora totalmente, vamos a intentarlo. Esto va a ser lo siguiente, me lo apunto. Bien, luego Groupon, ¿no? Groupon, clones, bueno, inimaginables, ¿no? También lo mismo, el año pasado por estas fechas pues habla de que Groupon iba a salir a bolsa, la valoración, etcétera, etcétera. El problema está en que Groupon es una EBT totalmente, ¿no? Es una empresa basada en un modelo de negocio en concreto y de una determinada tecnología, que es una tecnología muy basada en el modelo de negocio de comprar chino, el to and go, ¿no? De las economías de escala. Es decir, hay un montón de gente que quiere acceder a un determinado servicio, entonces tú abaratas ese servicio y mediante cupones se lo das, ¿no? Entonces todo el mundo va al restaurante coreano por 7 euros y come una cena espectacular. Y lo mismo pues con un montón de servicios. ¿Cuál es el problema? Que esa tecnología es muy fácil de imitar. De hecho, Google sacó Google Offers, que era muy similar, y los clones además se han reproducido por lo ancho, por todo el planeta, digamos, ¿no? Aquí en España tenemos Grupalia, Let's Bonus, bueno, hay muchísimos, el propio Groupon también está aquí, etcétera, etcétera. Y nada, al final el tema de la salida a bolsa se quedó en agua de borrajas. Bueno, Bybit, ya hemos comentado un poco también, club privado de compras. Vimeo también es interesante, ¿no? Una red social de internet basada en vídeos, es decir, no todo es YouTube, hay una... ¿no? La hegemonía está parcialmente discutida. Luego también Vimeo tiene como característica interesante que no es tan restrictiva desde el punto de vista del contenido como YouTube. Sabes que en YouTube, si hay un contenido que por ejemplo viola el copyright o es un contenido que por algún motivo el autor o una de las personas que están reflejadas pues tiene algún problema con ese contenido, basta mandar un correo y automáticamente se elimina ese contenido, ¿no? Y además hay una moderación espectacular, ¿no? Vimeo es mucho más permisiva en ese sentido. ¿Y desde el punto de vista del modelo de negocio también? Desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista de modelo de negocio, yo por ejemplo también me pregunto hasta qué punto de vista es rentable Vimeo. Nosotros por lo que estuvimos viendo no había mucha información sobre cómo de rentable era, pero también teníamos serias dudas, ¿no? de cuánto de rentable era, ¿no? Incluso nosotros, bueno, no tenemos, o yo por lo menos no dispongo de las cifras, ¿no? de YouTube, pero yo creo que prácticamente ha empezado a ser rentable hace muy poquito tiempo, ¿no? Y sin embargo antes no era rentable. Entonces en Vimeo no sé si llega a una economía de escala tan grande, un número de usuarios tan grande como para que eso sea rentable. Yo creo que no sé. Esto no lo vamos a saltar porque yo creo que ya no quiero aburrir. Bueno, ahí lo tenemos varias. Bien. Entonces, para hablar de los casos concretos más rápido,
yo creo que, bueno, para centrarnos y luego también hablar un poco de las preguntas, que yo creo que lo más interesante es un poco la interacción, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? Sí, vamos bien, vamos bien. Pues fundamentalmente centrarnos en YouTube y en Spotify. Entonces, YouTube, ya digo, es fundamentalmente un ejemplo claro de la Siliconomics, ¿no? Si tú llegas y te creas una web con dos amigos cuando saliste de una fiesta y esa web se pone a retransmitir y si consume un ancho de banda espectacular, si tú no tienes un montón de inversión o un montón de capacitación detrás desde el punto de vista de apoyo, pues probablemente esa web no sea una web convencional. En cambio, YouTube se transformó en un auténtico fenómeno, cambiando lo que era, digamos, la televisión o la transmisión audiovisual, una auténtica revolución, ¿no? Entonces, simplemente siendo un sitio web donde los usuarios podrían subir y compartir vídeos, que ya había otros, como por ejemplo Google Video, ¿no? Pues Google hizo un desembolso de 1.650 millones de dólares para poder tenerlo, incluso teniendo otra herramienta que era exactamente igual, pero volvemos a lo mismo, es decir, si Microsoft se ha gastado 8.500 millones en Skype y Google se ha gastado 1.650 millones de dólares en YouTube, es porque la red es lo realmente importante. Si vosotros miráis YouTube, últimamente ha habido un cambio de look espectacular, ¿no? En el que, por ejemplo, ahora está lo de me gusta el vídeo o no me gusta el vídeo. Eso, evidentemente, está muy inspirado, no vamos a decir que sea una copia, sino que está muy inspirado en el me gusta en Facebook, ¿no? y en el Plus One que también tiene Google, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han visto ellos? Evidentemente que hay un montón de externalidades de red en el hecho de que a alguien le guste una cosa o sea capaz de pulsar, diga hasta cuándo le gusta mucho, le gusta poco. También, por ejemplo, lo de poner estrellitas, ¿no? Me gusta mucho esa película, sí, pero ¿cuántas estrellitas le pondrías? Todo ese tipo de valoraciones hace que realmente el usuario se implique mucho, ¿no? Y realmente le dé un valor añadido a lo que es esa red. Entonces, lo que probablemente estaban comprando no era la infraestructura tecnológica como tal, sino la espectacular red de usuarios que tenía YouTube y el intangible, ¿no? La marca tan increíble que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que esto es verdaderamente paradigmático. Y luego también tenemos Spotify. Spotify es también una empresa muy interesante porque es una revolución en el sentido del streaming. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Spotify es increíble porque realmente es como una especie de YouTube, pero de música. Bueno, es cierto, pero también es verdad que no sigue la misma lógica desde el punto de vista de negocio. Es decir, hace aproximadamente 5 meses se produjo un anuncio muy revelador por parte de Spotify en el que decía que ellos, basados en un modelo freemium, no podían sobrevivir, tenían muchísimas pérdidas, y es que siguen teniendo pérdidas a día de hoy. Y tienen pérdidas espectaculares porque no tienen suficientes usuarios premium como para poder rentabilizar la empresa como tal. Entonces, claro, esto es verdaderamente interesante, es decir, ellos tuvieron que de alguna manera forzar a que hubiera más usuarios premium y lo que dijeron es, a partir de ahora no se va a poder reproducir una canción más de 5 veces. Entonces tú estás haciendo una canción en la versión normal, la que tenemos todos, la gratis, tenemos que tenerla todo y tal, y de pronto cuando llega 5 veces esa canción desaparece totalmente, y si la quieres tienes que hacerte premium. ¿Por qué? Porque cada vez se ahogan más, pero es que la segunda derivada es que eso ha vuelto a suceder, pero mucho más. Es decir, ahora que también además tiene un acuerdo con Facebook, ahora te exigen que te vuelvas premium si quieres tener N canciones en librerías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, y aunque yo tampoco tengo muchos datos sobre esto, y hemos estado buscando muchísimo, tanto mi equipo como yo, sobre qué discográficas componen el accionariado de Spotify. Spotify tiene un acuerdo con todas las discográficas y por lo visto pertenecen o son parte del accionariado, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de requisitos por parte de esas discográficas que es lo que hace que el modelo de negocio no se valide. Entonces, esto es muy importante también para proveedores de contenidos digitales. Hay un montón de pequeñas empresas, aquí en España yo conozco varias, que lo que se dedican es, por ejemplo, a vídeo bajo demanda, ¿no? Entonces, el problema que ellos dicen es que con los contenidos son intocables, es decir, ellos pueden tener una plataforma tecnológica muy buena, incluso basada en la nube, ¿no? Que a través de Amazon puedan hacer streaming de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Como hizo, por ejemplo, si mal no recuerdo, Telecinco cuando estaba el Mundial de Fútbol. Ellos utilizaron cloud computing, un montón de servidores de streaming y pues puedes tener ahí una plataforma tecnológica muy buena, pero cuyo modelo de negocio no funciona porque realmente tienes un problema con los contenidos. Yo creo que esto es un grave problema, ¿no? Y que si, digamos, se encontrara la manera de que ese problema fuera menor, habría un montón, una pléyade, ¿no?, de pequeñas empresas que podrían rentabilizar mucho determinados contenidos digitales. Yo eso creo que es interesante. Vale, y bueno, lo que sí me gustaría es pues empezar ahora con un poco el turno de preguntas, que hay un poquito de interacción, ¿no? Pues hablemos un poco a ver.
Sí, está habiendo preguntas de usuarios, o sea, de gente que está siguiendo por internet. Muy bien. Si quieren empezamos a disparar. Cuando me Pregunta Marco Mendoza, preguntaba en una de las primeras intervenciones, dice, ¿cuál es la diferencia entre el caso de Shein y el caso de LinkedIn? ¿Por qué Shein no ha despegado o no ha despuntado tanto como LinkedIn, que sí que se ha consolidado? Bien, yo ahí creo que es muy interesante esa pregunta, verdaderamente. Shein, Crossing, es una red social que fundamentalmente tiene la misma cuota de mercado que LinkedIn, ¿no? Lo que pasa es que es además un agregado de diferentes empresas europeas. Creo que, si mal no recuerdo, que era la fusión entre una red sueca y alemana. Aquí en España vinieron y compraron, por ejemplo, Econozco y Neurona, si mal no recuerdo, y en otros países también han comprado redes sociales, digamos, de cada país, ¿no? Entonces, sí que desde el punto de vista de red social hay una que ha despegado claramente, que es LinkedIn, que además sigue un modelo de ley de Metcalfe, es decir, exponencial, ¿no? Que los usuarios van exponencialmente agregándose, y en cambio en Crossing sí se ha visto que la cantidad de usuarios no es tan grande, y sobre todo la cantidad de empresas, que eran las que provocaban que el modelo premium se rentabilizara, no confiaban en la red o no se metían en la red. Entonces, claro, esto dicho así suena fuerte, pero sí es cierto que si nos planteamos que la mayoría de empresas utilizan LinkedIn como plataforma de contratación, yo leía unas estadísticas hace unos años de que el 70% de las contrataciones en tecnologías de la información que se hacían en el área de la Bahía de San Francisco, en Silicon Valley básicamente, se hacían a través de LinkedIn, ¿no? Y que siempre se fiaba a la gente de, pues de quien tiene un amigo que tiene un trabajo, ¿no? Se fiaba en que si el amigo del amigo es bueno y además tú lo recomiendas, me parece muy bien que esté en mi red. Y eso en Crossing no ha sucedido. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Dani Asensio. Has hecho referencia en algún momento de la sesión a la burbuja tecnológica que hubo en el año 2000 aproximadamente. Dice, comenta Dani, dice, ¿qué valor diferencial tiene hoy los inversores en las startups respecto a las que existían antes de explotar la burbuja? O sea, respecto a las que... digamos, de inversores de ahora, ¿no? Básicamente, ¿en qué ha cambiado la inversión? ¿En qué ha cambiado? Vale. Bueno, yo agradezco mucho esta pregunta porque es una pregunta tremendamente nostálgica que me va a hacer que me retrotraiga a los tiempos de la burbuja. Entonces, yo creo que hay una... Bueno, hay básicamente dos diferencias fundamentales, ¿no? La primera es que en la época de la burbuja tecnológica se estaba apostando sin ton ni son por un montón de empresas, simplemente por estar en Internet, donde tuvo un montón de empresas de ladrillo, ¿no? Bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, que como no sabían muy bien hacia dónde conducía esa explosión de la burbuja tecnológica, se metieron en todo y entonces empezaron a invertir a gran velocidad, y con ella los inversores pequeños, ¿no? Que también veían que eso tenía una rentabilidad. Entonces, ese desconocimiento de a dónde iba a llegar ese mercado y a dónde iba a llegar esa burbuja no se está produciendo ahora. Es decir, ahora mismo la mayoría de empresas, en primer lugar, hay muchas menos cotizaciones en bolsa, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es el más importante. Es decir, hay muchos menos lanzamientos a bolsa, ¿no? Que el que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos era prácticamente cada 2 semanas había una nueva empresa en bolsa, ¿no? O una gran operación, ¿no? Telefónica sacando Terra, Telefónica comprando Lycos, eso por hablar de España, ¿no? Pero había muchísimo movimiento en ese sentido, y ahora no lo hay, es decir, no hay tantas posibilidades. Alguien que quiere invertir en esta nueva burbuja tecnológica, entre comillas, porque no es una burbuja como tal, podría invertir a lo mejor en Facebook cuando salga, ¿no? O en LinkedIn, que ha salido, pero LinkedIn tiene ingresos probados y Facebook también tiene ingresos, entonces no estamos en la misma situación. Y la segunda gran diferencia, yo creo que leía recientemente un tuit de Martin Barsansky que decía que, pensando hacia atrás, él siempre había pensado que en aquel momento, Martin Barsansky es un emprendedor de esta época, entonces que él siempre había pensado que era una época en la que Internet casi había matado a los mercados financieros, pero que pensándolo ahora, los mercados financieros casi matan a Internet. Y es un poco cierto, ¿no? Lo que sucedió ahí es que fue una proliferación de inversiones bestiales, y además inversiones de equity, o sea, no inversiones de préstamos, ¿no? Y de créditos, no, sino inversiones directamente en un montón de empresas que luego resultaron que no valían para nada. Y el ejemplo, hay muchos libros, pero bueno, yo recomiendo uno que es el de bu.com, ¿no? Que era una .com, que era para probarse, bueno, era una empresa que no sé la cantidad de millones que quemó al principio, pero una cosa espectacular. Y era una empresa para comprar ropa online, ¿no? Entonces había una especie de muñecos, ¿no? Entonces te podías probar la empresa y tal. Y esa empresa nunca jamás se probó que hubiera podido tener un plan de negocio que llegara a ingresos, nunca jamás pasó, y estalló sumiendo a todos sus inversores en la más absoluta ruina, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia abismal, que ahora sabemos dónde nos metemos, sabemos dónde estamos y no hay tanta burbuja. También hay más modelo de negocio atrás de cada... Exacto, justo, y está muy justificado. No hay, en aquellos tiempos era lo que Alan Greenspan llamaba la exuberancia irracional, ¿no? Ahora no hay exuberancia irracional, si una persona confía en una determinada plataforma, pues invertir ahí y ya está, pero
No parece entonces probable que se pueda volver a repetir. No, yo creo que nada en absoluto. Además ya hemos tenido bastante burbuja, ¿no? Y explosión de burbuja en estos años como para que haya otra burbuja tecnológica, ¿no? Si hay otra burbuja y si hemos visto Wall Street 2 será la de las renovables, porque otra no creo que tecnológica no, desde luego. Otra pregunta, la formula Pablo Arregui, que también hacía un comentario al respecto de Instagram, un poco la línea que tú comentabas, ¿no? El precio irracional que se estaba pagando, sí. Y nos comenta, dice, ¿qué piensa Juan Miguel de sitios como Kickstarter, dice, donde la comunidad financia proyectos creativos? Bueno, Kickstarter es tremendamente interesante, sobre todo porque ha conseguido que haya crowdfunding, o sea, es decir, que hay un montón de gente que aporte dinero para proyectos que de otra manera no se hubieran logrado. Entonces, yo creo que esa sí que es una iniciativa verdaderamente interesante y muy reveladora de cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Parafraseando un poco a Dylan, y no se parecen en nada a los tiempos de la burbuja .com, ¿no? Donde eran, ya digo, inversiones masivas. Entonces, en este caso, a mí me parece muy interesante Kickstarter porque da la posibilidad a pequeños inversores, para la redundancia, invirtiendo, es decir, poniendo pequeñas sumas de dinero que puedan hacer posible un proyecto que verdaderamente merezca la pena, ¿no? Hay también un reloj, ¿no? Que lo iban a llamar una especie de reloj interesante, que es como una especie de watch que tiene algo que creo que se llama Pebble o algo así. Y entonces también lo mismo, pusieron un anuncio, creo que es en Kickstarter también, y han logrado un montón de dinero que de otra manera no se podría hacer. Entonces yo creo que Kickstarter es una iniciativa interesantísima. Y de hecho, ojalá que los emprendedores españoles nos metamos en Kickstarter, ¿no? Y empecemos a mover un poco iniciativas españolas, que yo creo que puede estar muy bien, ¿no? Y para ahora que tan difícil está la financiación, yo creo que es muy interesante. Genial. Nos comenta Tomás, dice, soy un emprendedor, has comentado al inicio de la sesión que había diferentes formas de encontrar financiación, dice, de todas, ¿por dónde empiezo? Vale, bueno, Tomás, lo primero, muy bien, eres un crack, Tomás, eres estupendo, ánimo. No, la idea es, yo creo, para todos los emprendedores, yo aquí en España siempre recomiendo la iniciativa Neotec de CEDETI. Aquí me voy a mojar totalmente, yo creo que es una iniciativa interesante. CEDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Ellos tienen un fondo Neotec de capital riesgo, pero también tienen un Neotec como tal, que es un proyecto en el que ellos, a través de una inversión compartida, inversión participativa, pues pueden aportar parte de lo que se necesite en un plan de negocio, en una financiación de una empresa que verdaderamente necesita arrancar, ¿no? Yo tengo muy buena experiencia con la gente del CEDETI, creo que es muy competente, y creo que además es fundamental como, pues, que el gobierno, ¿no? Se implique dentro de las iniciativas de innovación, porque básicamente es que es lo que necesitamos a día de hoy, ¿no? Yo creo que es fundamental. Luego también están los préstamos ICO, ¿no? De la línea que se pueden tramitar en un banco. Esto evidentemente es un préstamo, por tanto tiene un tipo de interés y por tanto tiene una serie de requerimientos y una serie de garantías, bueno, que pueden ser más o menos livianas, dependiendo del emprendedor y dependiendo de lo que se necesite, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que también, bueno, hablándolo con más gente, pues en reuniones de emprendedores, yo creo que sí hay posibilidad de financiar determinados proyectos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Porque yo creo que en software, por ejemplo, los costes son mínimos, es decir, lo bueno que tienen, y eso es uno de los puntos fuertes que tienen las EBTs, ¿no? Como hemos hablado antes, es que haciendo un esfuerzo en I+D y teniendo gente que realmente está capacitada para realizar operaciones, no necesitas grandes inversiones para arrancar, es decir, no es como alguien que, por ejemplo, quiera poner un supermercado, que tiene que coger el supermercado, los proveedores, las mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que hacer balances de cuentas, además tiene que tener un rotativo muy alto para poder amortizar, etcétera, etcétera, ¿no? En software lo que tenemos es un mercado con costes bajos, que además puedes utilizar el cloud, ¿no? De tener pues todo prácticamente, digamos, alquilado en el cloud, y con esos costes tan bajos de arranque, pues empezar a evolucionar algo, ¿no? Desde el punto de vista de emprendimiento, y ya digo, si por ejemplo pues alguien tiene ahorrado pues unos ahorrillos, ¿no? O de una indemnización, si por ejemplo ha perdido el trabajo o lo que sea, y puede acceder a un préstamo ICO, pues ya tendría, yo creo, un nivel de financiación suficiente como para empezar una empresa de creación de software. Yo pienso que esa es la gran baza que tenemos. Yo creo que lo que falta es voluntad. Yo creo que es el momento de decir, no hay excusa, y arremangarnos todos y empezar a hacerlo, que es muy duro y todos sabemos que por los emprendedores es un camino muy difícil, pero yo creo que, oye, es un muy buen momento para hacerlo. Yo creo que ahora es el momento, es ahora o nunca. Fenomenal. Comenta otra persona, dice, ¿dónde encuentro información sobre cómo organizar mi equipo humano de tecnología en una startup? Bien, esa pregunta verdaderamente va a la línea de flotación. Es decir, yo sí que creo que hay aquí un gran mismatch entre, por ejemplo, emprendedores que tienen una buena idea y que tienen un background de marketing, de finanzas, que son gente muy competente, y los técnicos, ¿no? Yo creo que sí es verdad que deberíamos buscar una serie de mecanismos para poner a esa gente mucho más en contacto, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en escuelas de negocio
como EAOS, etcétera, etcétera, sí podríamos buscar esa manera de poner a la gente mucho más en contacto, ¿no? Y de los técnicos se vean, porque yo creo que a lo mejor va a sonar a chufla, pero básicamente yendo a las universidades directamente, ¿no? Hay un gran capital de ingenieros y de gente ahí que está deseando meterse en este tipo de cosas, pero no tiene el expertise que a lo mejor esa persona que está preguntando tiene, ¿no? Es un emprendedor, sabe cómo hacer un plan de negocio, ha estudiado en una escuela de negocios, tiene conocimientos de varias áreas, etcétera, etcétera. El técnico, en cambio, tiene muchas ganas, pero a veces no puede. Entonces yo lo que le diría es eso, pues ir, por ejemplo, a colegios de ingenieros, ir a universidades, ir también a las oficinas de transferencia de las universidades y a las escuelas de negocio. Yo creo que es donde está el capital intelectual. Comenta Tomás, aclarando un poco su consulta anterior, dice, busco en realidad un socio informático capaz de desarrollar técnicamente mi idea. Dice, ¿cómo? Claro, ¿dónde? eso es justo a lo que me refería en esta parte. Es decir, yo creo que ahí lo que hay que hacer es, tú buscas un socio informático y quieres montar tu propio equipo informático. ¿Dónde lo hago? Entonces, en las universidades siempre hay OTRIs y siempre hay una serie de oficinas que lo que hacen es justo lo contrario, es decir, tratan de coger investigación aplicada de los grupos de investigación de los que trabajamos en la universidad y tratar de moverlo a las empresas, ¿no? Entonces es ponerse, digamos, en contacto con las OTRIs, ¿no? O con otros instrumentos, tanto de escuelas de negocio, ya digo, como de universidades, donde está ese capital humano de un montón de ingenieros que están deseando ponerse a ello y les falta justo lo contrario, es decir, hay un montón de gente, a mí me viene cuando doy clase y me dice, joder, es que yo soy muy bueno programando en Java y la verdad es que me gustaría hacer esto, pero claro, ¿y cómo hago yo pues un plan de marketing o cómo preparo yo las finanzas si nunca he visto un balance en mi vida y tal? Entonces justo les falta lo contrario. Esta gente hay que ponerle, hay que juntarla. Vale, otra Tomás, pregunta. escríbenos y luego... Tomamos nota nosotros. Otra pregunta de Marco. Dice, al final el éxito o el fracaso de una startup depende mucho del tamaño del mercado. Total. Donde nazca. Claro, es que sí, eso también es verdaderamente crítico. Entonces, yo, por ejemplo, cuando daba, bueno, todavía de vez en cuando damos charlas pues en México, en Colombia, etcétera, etcétera, mucha gente de allí se queja de eso, justamente, se queja de que a lo mejor el mercado tecnológico en ese momento no es tan fuerte, ¿no? Y alguno tenía, por ejemplo, casos de emprendedores en México y en Colombia también, que han lanzado alguna red social, pero claro, la red social tarda mucho en llegar a la gente que a él realmente le interesa, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es un grave problema de ese mercado. Yo creo que ahí la idea es ver qué mercado, cómo dimensionar el mercado y cómo hacer para ese mercado que tienes dimensionado la idea lo más atractiva posible, ¿no? Y acercarte a ese mercado pues con todos los mecanismos posibles. Pero claro, evidentemente condiciona eso. Por eso también hemos dicho, ¿no? Que cuando es en Estados Unidos y el mercado parece que está esperando cualquier novedad tecnológica para arrojarse y utilizarla y además convertirse en el usuario más usuario de todos, ¿no? Pues parece que verdaderamente dices, oye, es que hay gente que tiene ganas de meterse en ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya digo, porque son early adopters, ¿no? Muy bien, nos pregunta Paul Fisas una pregunta un poco de trivial, ¿no? Dice, ¿qué es más fácil levantar en España? ¿1 millón de euros o 100.000 euros? Vale. Dice, ¿en Estados Unidos? Yo creo que... La pregunta es un poco para qué, ¿no? Pero evidentemente yo creo que en Estados Unidos a lo mejor es mucho más fácil levantar 1 millón de euros, pero va a haber mucha más gente que quiere levantar ese 1 millón de euros, ¿no? Y entonces si tú te vas y haces el circuito de los emprendedores, ¿no? Que es el circuito este de Sand Hill Road, que es donde están todas las empresas de capital riesgo, pues a lo mejor ya, insisto, estamos haciendo presentaciones, ¿no? Elevator pitch, ¿no? Que llamamos, que son presentaciones de 1 minuto sobre tu plan de negocio, pero a lo mejor a esas personas están viendo del orden de 30 a 300 por día, ¿no? Y en cambio en Europa, en determinados capital riesgo, pues hay mucha menos gente que están presentando sus planes de negocio, pero puede levantar 100.000 euros más fácilmente, ¿no? O también con una ayuda de un Neotech de CDETI, o con una ayuda de un Business Angel. Hay muy buenos Business Angel de tecnología en España también que son interesantes, o simplemente dirigiéndose pues eso, a un banco, ¿no? En el peor de los casos, o pues a un aval del Estado, ¿no? Yo creo que es eso. Vamos a ver si se siguen animando con más preguntas. Muy no bien, sé si vale. Los chicos de sala tienen alguna. Los que nos acompañáis por aquí. No, todo claro.
Claro, es que... Vamos a repetir la pregunta, ¿vale? Para que se enteren. Comentan cómo se capitaliza Facebook y Twitter y ese tipo de redes sociales. O sea, cómo se sabe el valor económico de la empresa. Bueno, yo darte las gracias por la pregunta, porque justamente yo creo que es uno de los puntos principales que hemos comentado antes, ¿no? Que es que básicamente, si tú sigues digamos, los métodos tradicionales de valoración de empresas, como por ejemplo eso, ya digo, el método de ver, por ejemplo, el valor de los activos contables, ¿no? O ver el valor de los ingresos que va a haber, ¿no? Multiplicadores, etcétera, etcétera, o ver flujo de caja descontado, es decir, cómo van a ser las ganancias, etcétera, etcétera. Si tú utilizas ese tipo de instrumentos financieros, digamos, de valoración de empresas, te vas a dar cuenta que algo no funciona, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo que hemos dicho antes, Microsoft compra Skype por 1.500 millones, 8.500 millones de dólares, ¿no? O Facebook compra Instagram por 1.000 millones de dólares, y tú utilizas esos instrumentos, Instagram, que por ejemplo no tenía ingresos, es que es imposible ver eso. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Hay diferentes métodos que son valoraciones / estimaciones. Es decir, una cosa es ver qué pagan en los mercados secundarios, como por ejemplo es la estimación que están haciendo Facebook para ver en cuánto sale la oferta inicial, ¿no? El IPO, el Initial Public Offering, de su cotización en bolsa. Entonces ellos más o menos tantean, ¿no? Y ven a cuánto pueden llegar, contratan a bancos de inversión que hacen una valoración y más o menos lo pueden ver. Pero en startups más pequeñas es muy difícil, porque claro, a ver cómo valoras el potencial, cómo valoras lo que puede crecer, cómo valoras lo que es la marca, el intangible. Entonces, una herramienta muy interesante es, por ejemplo, ver, que es en lo que se basa fundamentalmente, el número de usuarios, ¿no? Entonces el número de usuarios te va a dar ya una muy buena estimación, claro, de cuál es el valor de la red y de cómo puede ir aumentando eso, ¿no? ¿A qué velocidad está aumentando los usuarios? Por ejemplo, MySpace, el caso paradigmático de una red social que ha ido, en picado, caída en barrena, ¿no? De empezar a ser una plataforma espectacular, ¿no? De músicos de la periferia de Los Ángeles que querían publicitarse, etcétera, etcétera. Un montón de artistas saliéndose perfiles en MySpace, y si mal no recuerdo, en 2005 llega Rupert Murdoch, dueño de Fox Corporation, ¿cómo se llama? De Emporio. No me acuerdo, es News Corporation, y entonces de pagar, me parece que son 600 millones de dólares también, y a partir de ahí la red empezar a caer en barrena, no entran usuarios, la mayoría de gente deja los perfiles muertos, etcétera, etcétera, y ser vendida el año pasado por 33 millones de dólares, que estamos hablando de 633, ¿no? Entonces la valoración que ellos hicieron en ese momento de la empresa, claro, no se ha correspondido en absoluto con la trayectoria. Por eso mucha gente dice que el sector de la tecnología es peligroso para inversiones a largo plazo, ¿no? En determinados momentos, porque claro, puede que el valor de un activo que sea muy alto en un determinado momento, de pronto empiece a caer, o que se revalorice y siga. Entonces claro, la historia es saber cuándo lo coges, porque hay curvas que demuestran, por ejemplo, la evolución de MySpace y Facebook, y hubo momentos en que las curvas eran exactamente iguales, ¿no? Pero claro, a partir de ese momento la una cayó y la otra se lanzó a los cielos. Entonces ahí está, digamos, el know-how del inversor en tecnología, que tiene que ver cuál es el mejor momento para subirse a la ola, ¿no? Y luego irse. Es mejor cuando ves que las cosas van mal, reinventarse, cambiar, o decir, esperar, ya llegará. Yo creo que muchas empresas, bueno, ya llegará, sí. Hay que esperar, el mercado llegará o no llegará, o es mejor reinventarse cuanto antes, cuando detectes caídas. Claro, exactamente, justo. Yo creo que es mejor reinventarse si notas que realmente los usuarios están cayendo. Es decir, si tu red ya no engancha, ¿no? Como ha pasado en determinadas aplicaciones que al principio empezaron muy fuerte y luego han ido cayendo, ¿no? Pues entonces en ese momento en el que tú ves que la pendiente de usuarios se está disparando, pero desde un punto de vista negativo, decir, a lo mejor es que me falta algo, ¿no? Y añadir algo más. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? A corto, pero muy a corto plazo. Es que el sector tecnológico se mueve, de hecho siempre en todas las charlas, en las conferencias, siempre hay alguien que te pregunta, ¿tú cómo ves el futuro de Facebook a 5 años vista? Yo es que siempre digo lo mismo, yo en 5 años no tengo ni la más remota idea de cómo va a estar nada, porque si os fijáis y pensáis 5 años atrás, es que no había tiendas de aplicaciones, no había App Store, no había Play, Google Play, no había BlackBerry Market, no había prácticamente un montón de redes sociales y de aplicaciones que estamos utilizando ahora prácticamente todos los días. No había tablets, no había iPads, no había todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, 5 años es en tecnología un espacio de tiempo tan grande que yo creo que cualquier tipo de cábala o cualquier tipo de predicción tiene un porcentaje de errar. De hecho, en los planes de negocio de las EBTs siempre son te piden 5 años, pero el primer año te lo piden mes a mes, y a partir de ahí, el resto de años, ellos ponen un diferencial de riesgo. ¿Por qué?
habitualmente no se van a cumplir ninguna de las expectativas. A lo mejor ya en un año tu modelo de negocio se ha probado si funciona o no funciona, o es un desastre o va muy bien, y hay que rehacer el plan de negocio entero. Y además con una consecuente valoración, claro, porque cuando el plan de negocio va bien, pues entonces la cosa se anima, ¿no? Y entonces la gente sí que empieza a invertir. Nos pregunta Magdalena, dice, ¿qué pasa con Foursquare? ¿Puede llegar algo más? Sí, es verdad, Foursquare no la hemos metido aquí, yo no sé muy bien por qué. O sea, el modelo de geolocalización yo creo que está muy interesante, ¿no? Entonces, Foursquare, no sé si lo hemos comentado antes, pero bueno, básicamente es una aplicación, tú te metes en el Starbucks, ¿no?, en Estados Unidos, le das a que te lo geolocalice en ese sitio, y entonces si has estado allí N veces, las veces que ellos consideran oportuna, pues te dan un café gratis, ¿no? Entonces, con este modelo de negocio lo que tratan es primero de buscar fidelización, es decir, que vayas al Starbucks y que te conviertas en el alcalde, ¿no? Porque cada vez que le das al botoncito de que estás ahí, pues le dices a Foursquare que eres el alcalde y eres el más interesado, y además te pone una medallita, y entonces consigues con eso pues determinados descuentos. Yo creo que es muy interesante, y combinado con otras técnicas yo creo que es verdaderamente espectacular. Se habla mucho, por ejemplo, de por qué Apple, el otro día salió en uno de los blogs más importantes de tecnología, que es GigaOM, por qué Apple no compra... bueno, no sé si era, sí, creo que era Apple, es que no recuerdo si era Apple o Facebook, pero bueno, Apple o Facebook, que por qué no compran Foursquare, ¿no? Porque haciendo una valoración ellos veían que, por ejemplo, Foursquare tenía, me parece que era $1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares, y luego también Square, que es una empresa también muy interesante, que es de pagos NFC a través del iPhone, pagos a través del iPhone. Entonces en el cacharrito del auricular se le pone un dispositivo y pasas la tarjeta, y entonces paga eso, ¿no? Entonces ellos decían que si Apple comprara esa empresa y la otra, que total son 2 billones de euros, ahí es nada, 2.000 millones de dólares, una cosita pequeña, no recuerdo si era Facebook o Apple, yo creo que era Facebook, ¿no? Pues que lo que podían tener es justo el ecosistema perfecto para todo ese tipo de cosas, ¿no? Llegar, geolocalizarte y ya, sabiendo que eres tú, poder pagar directamente y irte, ¿no? Y tener un ecosistema de comercio electrónico y de pagos en el sitio. Entonces Foursquare muy bien. Hasta que te roben el móvil. Hasta que te roben el móvil, Luego también hay un montón de aplicaciones, ¿no?, que se llama, bueno, es un poco más broma que otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo se llama Please Rob Me, ¿no?, que es por favor róbame, y básicamente lo que hace es buscar a la gente de Foursquare que no está en su casa, y entonces te sale toda la gente que no está en su casa en el momento, como diciendo, oye, vete y tal. Bueno, que es un poco más broma que otra cosa, ¿no? Pero... La variante... Hay un par de preguntas más. Nos pregunta J. Diguero. Dice, con una buena idea para una aplicación, ¿qué es más recomendable? ¿Hacer un desarrollo interno o buscar un outsourcing? Y si es buscar un outsourcing, ¿dónde? Mójate. Bueno, interesante cuestión. Yo creo que si se tiene una buena idea y se tiene un equipo de técnicos, un socio que sea bueno, y un equipo de socios o de personas que realmente la pueden llevar a cabo, yo creo que el desarrollo interno siempre es una ventaja, porque si tu principal ventaja competitiva, tu principal activo es tener precisamente esa ventaja tecnológica, pues si la tienes in-house y la has hecho tú y la has desarrollado dentro de la empresa, y todo el mundo ha firmado un non-disclosure agreement que te permite pues tener esa patente y esa tecnología dentro de la empresa, pues tanto mejor. Ahora bien, que si quieres hacer un outsourcing tampoco pasa nada, porque el outsourcing protege, ¿no?, de alguna manera también esa privacidad. Lo que pasa es que yo en el outsourcing siempre digo lo mismo, yo creo que es muy muy interesante, pero también hay que tener mucho cuidado. Es decir, es como una de esas cosas, ¿no?, que nos gusta siempre comprar, que nos manda pues nuestra madre, ¿no?, nuestra novia o el novio, lo que sea, y nos dice, oye, vete a comprar tal cosa. Entonces tú dices, a ver, lo compro aquí, pero es que no me fío mucho, porque vete a saber, a lo mejor me dan gato por liebre y tal. Entonces en el outsourcing puede pasar eso. Entonces mucha gente dice, bueno, hay muchísimas empresas de desarrolladores indios que son espectacularmente listos, son muy buenos matemáticos y te van a hacer un software maravilloso y luego tú lo utilizas y tal. Si hay tanta cantidad de programadores y tantos ingenieros en Facebook, en Google, etcétera, etcétera, aunque también es verdad que hay muchas partes que utilizan outsourcing y tal, pero para las ventajas, digamos, de las primeras fases, es decir, análisis de requerimientos, diseño, de las primeras fases de ingeniería del software, están casi siempre todas en las centrales, en Cupertino, en Googleplex, en Mountain View, etcétera, etcétera, es porque esa parte se considera un activo muy importante y no se quiere deslocalizar, ¿no? Entonces yo lo que haría a lo mejor es deslocalizar partes de esa aplicación, ¿no? Eso sería interesante, tú diseñar un poco lo que es lo que tú quieres y tal, tenerlo claro, registrarlo, ¿no? Y luego después, pues a lo mejor una parte pues que te la haga alguien que sea un experto en eso. Fenomenal. Hay un par de preguntas de Paul y de Tomás haciendo referencia un poco a los eventos que se crean sobre
emprendedores y startups. Nos pregunta Paul, dice, ¿qué opinión tienes de eventos como Seed Rocket Weekend y 3DS? Dice, participo en ambos este mes, dame un consejo para crear equipo. Vale, bueno, yo lo primero decir que estos eventos, o sea, esto es una maravilla y esto verdaderamente es incipiente, ¿no? Y es un auténtico, parece una especie de circuito de festivales. Esto es como los festivales que puedes ir en verano y tienes 100 festivales, ¿no? Un montón de eventos y tal. Entonces yo creo que esos eventos realmente lo que muestran es que hay una tremenda masa crítica de emprendedores jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Y que en esos sitios se encuentran y desarrollan muchísimo valor creacional y me parece, vamos, realmente de lo mejor que se ha hecho en los últimos años como fomento de la capacidad innovadora. Ahora bien, insisto, yo creo que hay muchos, ¿no? Entonces lo que yo creo que es más interesante es ver un poco cuáles son los que más, digamos, se aproximan a lo que se está buscando, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, Seed Rocket, que es muy tecnológico, y desde luego sí, irá cuantos más mejor y cuantos más disponibilidad, y sobre todo también porque es muy enriquecedor ver gente que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? Ya lo dicen los ingleses, ¿no? Birds of a feather fly together, ¿no? Siempre te gusta ver a alguien que es parecido a ti, ¿no? Y que está haciendo las mismas cosas, y oye, juntarte con gente que merece la pena, ¿no? Que son majetes y que tienen ganas de hacer cosas. Yo creo que es muy provechoso. Sí, ¿no? Pues pregunta Tomás en ese sentido, dice, los eventos Startup Weekend son buenos para conocer informáticos y promocionar tu idea. Dice, ¿hay riesgo de desnudar la idea y de que te la roben? Vale, joder, la verdad que es una muy buena pregunta. Yo tengo una cosa muy clara y es que si tú tienes una idea, si la idea es la idea sola, la idea desde luego no vas a hacer nada. Es decir, es una idea, un equipo y tiene que haber un caldo de cultivo ahí con muchas más cosas. Entonces no lo creo, francamente, porque si fuera por ideas, ya digo, yo voy mañana y digo, oye, tengo una idea increíble, que es una red social para iPhone, que se intercambian las fotos y tal. Y seguro que no me sale Instagram, ¿no? Hay muchas más cosas detrás. Entonces, yo lo que creo es que es interesante para recibir feedback de esa idea. Y luego también hay muchos de estos eventos donde la gente tiene que firmar un papelito, que luego yo tampoco creo que eso sea lo más importante, pero bueno, donde dice que las ideas que has escuchado pues no las puedes, digamos, ni copiar ni retransmitir. Y de hecho en eventos de investigación de Bruselas, de estos como he hablado yo, del Eureka y tal, es exactamente lo mismo. O sea, firmamos unos papeles y dicen que no se puede copiar nada. Pero yo creo que lo más interesante es, si tienes una idea, verdaderamente tratar de llevarla a cabo. Es decir, ir a Seed Rocket, a Iniciador, ir a Startup Weekend, a todos los sitios que puedas, escuelas de negocio, donde sea, y contar tu película y tratar de conseguirlo y luego ponerte a ello. O sea, es muy importante no el parálisis por análisis, sino simplemente lanzarte y hacerlo. Y además yo creo que de verdad es fundamental hacerlo ahora. O sea, yo creo que es un momento en el que hay mucha gente que está pensando, bueno, pero lo hago, déjalo, porque a lo mejor busco un trabajo, tal. No, yo creo que de verdad no hay excusas. O sea, ahora es el mejor momento para empezar todo. La gente que vaya a empezar a hacerlo y tal. Yo siempre digo lo mismo. En 2002, la persona que me estaba a mí dirigiendo la tesis en Irlanda me dijo, mira, ahora mismo es el momento en el que las empresas que van a marcar los próximos 7-8 años se están preparando. Y yo pensé, mira, no tiene ni idea este tío. O sea, no sabe ni lo que está diciendo, porque yo lo veía todo fatal. O sea, aquí en 2000-2001 la burbuja había hecho polvo. La gente que teníamos con una carrera técnica, telecomunicaciones, informática, teníamos muchísimos problemas para buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y es verdad, es decir, esas empresas, todas las que están ahora, se han empezado a forjar de 2002 a 2004, básicamente. Y estamos hablando de, evidentemente, no solo Google, Facebook, que siempre hablamos de las mismas, ¿no? Sino de otras empresas pequeñas que están generando muchísimo dinero y muchísima riqueza y que empezaron en esos años, ¿no? Que fue duro, pero empezaron bien en un momento de crisis y empezaron a surgir. Entonces yo también creo, y por eso prefiero que quede constancia aquí, que las empresas que van a marcar los próximos 3-4 años nuestros se están forjando ahora también. Ahora lo digo yo, me copio de Muy Chris. bien, tenemos un par de preguntas y ya vamos a cerrar. Claro. Una primera dice, ¿crees que es buena idea el e-commerce entre empresas? Vale, bueno, B2B, de hecho yo creo que es justo la asignatura pendiente de todas las empresas, de todos los modelos de negocio. Es decir, yo veo muchísimos modelos de negocio del tipo B2C, ¿no? Directamente para el cliente. Me parece fenomenal, pero creo que en B2B hay muchísimo que hacer, ¿no? Yo creo que son menos empresas, hay una concentración de empresas, pero precisamente hay protocolos que llevan utilizándose por Walmart, por ejemplo, desde los años 80, como EDI, ¿no? De intercambio de comercio electrónico, etcétera, etcétera, donde hay muchísimo que mejorar, y de hecho yo creo que ahí las empresas tienen justamente una gran cantidad o una gran capacidad de invertir en ese tipo de proyectos. Yo, de hecho, si a alguien se le ha ocurrido algo entre proveedores y más proveedores, o un marketplace, ese estilo de cosas, aunque marketplace es una palabra que yo creo que está ya muy demasiado utilizada, pero yo creo que es un sector verdaderamente la asignatura pendiente de todo el tema del comercio electrónico. Yo creo que debería haber muchísimo más. De hecho, hay una página muy famosa, que es la del grupo Alibaba.com, ¿no? Que es una empresa china, una de las más revalorizadas en términos de comercio electrónico, que tienen un marketplace impresionante, con unos beneficios
pero vamos, inconmensurables, ¿no? Yo creo que eso falta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es una optimización de procesos de negocio, o como lo queráis llamar, pero vamos, eso es, yo creo, lo más ahora mismo. La última, dice, ¿cómo podemos o se podría rentabilizar un negocio como Quora? ¿Dónde podríamos tener los ingresos? Vale. Claro, ahí está la gran pregunta, es decir, Quora, ¿qué haces con Quora? Entonces, lo mismo que haces con WhatsApp, lo mismo que haces con alguien que tenga un montón de usuarios. La única manera es, dos maneras, o impones un modelo freemium, pero entonces mucha gente no va a querer entrar en tu red social. Pensemos por ejemplo en WhatsApp, ¿no? Si ahora mismo WhatsApp lo ponen a €1 al mes, hay un montón de gente que va a buscar una alternativa, y las hay, porque tecnológicamente WhatsApp no es un reto imposible de lograr, ni un reto de una tecnología que sea captora, ¿no? De un determinado conocimiento y que no puedas mimetizarla. De hecho se puede copiar y fácilmente, ¿no? De hecho las operadoras van a lanzar a su propio WhatsApp que se llama Join, ¿no? Ya veremos cuánta gente lo utiliza, ¿no? Veremos, porque es muy complicado, porque claro, estás compitiendo con una red que tiene muchísimos adeptos, ¿ya? Entonces Quora y este tipo de redes sociales, yo lo que propongo es una estrategia que es la que están siguiendo Quora, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, en 3 fases, que es la primera, gratis total, gratis, bienvenido a mi casa, este es mi salón, ¿qué quieres tomar? Lo que tú quieras, ¿no? Y empezar así. Claro, pero eso requiere que se empiece a quemar dinero, se empiezan a quemar recursos y tú sigues así. La segunda parte, una vez que tengas una masa de usuarios crítica, pues intentar rentabilizar un poco con publicidad. Pero si puedes aguantar y no rentabilizar, todavía lograrlo. Y luego yo creo que cuando tengas una gran red, está muy mal decirlo, pero venderlo a una empresa que pueda verdaderamente monetizarlo de otra manera. Esto queda muy mal porque parece que estás creando una cosa para venderla, ¿no? Pero realmente a lo mejor la empresa que está comprando puede buscar la manera de monetizar y además recompensa tu esfuerzo emprendedor. Es decir, ¿por qué no? Y es muy probablemente, yo creo, lo que va a pasar con WhatsApp. No sé qué empresa puede hacer eso, pero ya ha pasado en muchas redes sociales. Es decir, redes sociales como por ejemplo Saik, que fue la primera que hubo en Corea, ¿no? La compró SK Telecom, aquí 20, por Telefónica, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco la estrategia que han seguido. Muy bien, Juan Miguel. Yo creo que ya vamos a ir cerrando aquí la sesión. Recordaros que tenéis en SlideShare, tanto en el de OBS como en el de AI, la presentación que acaba de realizar, que los próximos días os pasaremos el vídeo completo por si os habéis perdido alguna parte o lo queréis revisar. Y nada, despediros hasta la próxima, que será a finales de ese mes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vale, yo solamente despedirme, muchísimas gracias por la oportunidad, me lo he pasado fenomenal. Gracias a las personas que han estado aquí con nosotros siguiéndolo, gracias a todos vosotros que habéis estado ahí al otro lado, a la gente que se animó a preguntar con Twitter y por supuesto muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Muchas gracias.